Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, como siempre, una bendición, la verdad, poder abrir la palabra de Dios y compartir algunos pasajes que sean de aliento, de orientación para nuestra vida. Mi nombre es Eduardo Saquín y hoy quiero compartir algo que hace muchos años me impresionó en mi corazón. Para eso quiero leer unos 4 pasajes de la Biblia por la reiteración con que marca el punto que quiero tratar y compartir con ustedes. En primer lugar, números 28-25, dice la palabra de Dios aquí en números 28-25, y el séptimo día, dice la Biblia, tendréis, miren qué interesante, santa convocación, no haréis trabajo servil, trabajo común. Pero me llama la atención santa convocación. Después Levítico 23.3, Levíticos 23.3, que dice lo siguiente. Dice así: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será sábado. Santa convocación. Otra vez aparece esta frase. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Santa convocación. Siempre me llamó la atención, pero hace muchos años. Creo que iba a la iglesia en Palermo, ahí sí tenía 23 años, y me llamó la atención esa frase, santa convocación. Levítico 23, ahora el versículo 8, dice: y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Santa convocación. Y Levítico 23, 24 y 25 dice así: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Busqué en el diccionario convocar, ¿qué significa? Y dice: acción de citar o llamar a un lugar determinado, señalándole el día, la fecha, ¿no es cierto?, y la hora del encuentro. O sea, alguien que convoca, puede ser un jefe, un patrón, un cabeza de amigo, ¿no es cierto?, que llama al grupo a encontrarse en tal momento, en tal lugar, a tal hora. Cuando pienso en estos versículos, siempre imagino a ese pueblo de todos los lugares, de los distintos puntos cardinales de Israel, acercarse a Sión. Yo titulé Sión justamente porque Sión era el monte sudoriental de la ciudad que con el tiempo llegaría a ser Jerusalén. Esa ciudad tomada por David, que fue llamada la ciudad del gran rey, correcto. Significa elevado o poste de señalización, eso significa en el hebreo. Pero Sión representa Jerusalén, el lugar donde se adora a Dios. Qué escena preciosa, pero qué escena maravillosa cuando uno lee ahí en Profetas y Reyes. El pueblo que se acercaba a adorar a Dios, ¿no es cierto?, que era convocado por Dios, porque era santa convocación el sábado. Cuando imagino la escena, me encantaría haber podido vivir en esa época y participar de esa experiencia. Creo que no habría una experiencia más preciosa que esa. Imagínense si podríamos ver de arriba como quien mira con un dron, ¿no? Allí de todas las colinas alrededor de norte, sur, este, oeste, en diagonales, venir de todos los pueblos, las aldeas, las ciudades, ¿no es cierto?, que rodeaban a Jerusalén, todos esos hijos de Dios que venían en caravanas alabando y cantando a Dios. Venían cantando, algunos caminaban mucho tiempo para la santa convocación, ir a adorar a Jehová. Qué sentido de encuentro con Dios. Eso me impresionaba muchísimo, aparte de una belleza de todos lugares acercarse a Jerusalén. Jerusalén venía
recibiendo de distintos lugares los caminantes, las caravanas, que iban con cánticos alabando a Dios. Qué cosa más sublime, qué cosa más hermosa, ¿no es cierto? Todos iban, no iban todos. ¿Por qué? Porque había gente enferma y había débiles. Y dice allí, en este libro Profetas y Reyes, que ellos quedaban en las ciudades. Ahora, interesante, los pueblos enemigos de Israel verían como una oportunidad atacar las ciudades y las aldeas cuando solamente habían quedado los débiles y los enfermos, sabiendo que hasta Jerusalén, hasta terminar el culto, la adoración de ese día sagrado y volver a sus casas, prácticamente todo el día quedaban las aldeas vacías y las ciudades. Sin embargo, Dios nunca permitió que su pueblo sea tocado. ¿No es cierto? Había bendición para el pueblo que iba a la santa convocación. Dios protegería a su pueblo, que respondía con un solo hombre a esta convocatoria que justamente Dios hacía cada sábado. Santa convocación. Me impactó muchísimo este pensamiento. ¿Y por qué comento esto? Yo te pregunto, querido amigo, ¿tú crees que haya una diferencia con hoy? ¿Esa santa convocación era para Israel o es para su pueblo? Absolutamente no hay ninguna diferencia. Es el mismo Dios, somos su pueblo, es el mismo día en que era separado desde la creación del mundo. ¿Correcto? Y Él nos sigue convocando. Mira tu Biblia, Hebreos 10, 25. Hebreos 10, versículo 25, dice así: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo es esto? El Señor está hablando a aquellos que vivamos en el tiempo donde vemos que el Señor ya está por venir, y todos sabemos que estamos, como bien se dice, en el fin del tiempo del fin. Más con todo esto que estamos viviendo, que nos ha sorprendido a todos ya desde 1 año y medio. Porque el Señor ha escogido a Sión, dice Salmo 13, 14. La quiso por su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré, porque la he deseado. Bueno, Dios moraba en Jerusalén. Finalmente rechazó el Señor a su pueblo, a Israel, no a los individuos, sino a Israel como nación. Ya no estaba la presencia de Dios allí, pero seguía estando con el cristianismo, con sus hijos, donde se reunieran, allí estaría ellos allí estaría el Señor con ellos, con nosotros, como está hoy. Pero la santa convocación sigue presente en la palabra de Dios. Pondré salvación en Sión, dice Isaías 46, 13. ¿Dónde hay salvación? ¿Fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? ¿Dónde hay salvación? ¿Cuando Dios me convoca y yo no voy? ¿O cuando Dios me convoca y ahí estoy como un solo hombre? Es interesante notar que Dios declara que la salvación la pondrá en Sión, en la asamblea, en ese lugar de convocatoria, ¿no es cierto? En el lugar al cual su pueblo es llamado a asistir, no dejando de congregarse. Es en la presencia de Dios donde recibimos la bendición, amigo, no lejos de la presencia de Dios. Por eso el sábado no es para quedarnos en casa. Claramente que no. En el acto de prepararnos para ir a la iglesia, desde el viernes mismo en que nos preparamos, día de preparación, donde vamos preparando los alimentos, donde preparamos la ropa, donde nos higienizamos, donde recibimos, todo tiene que ver con la adoración. El acto de vestirse a la mañana, como ahora yo estoy vestido para ir a la iglesia, es parte de la adoración. Los que no conocen a Dios están haciendo sus cosas, sus tareas, ¿correcto? O durmiendo. Pero cuando conocemos a Dios y cuando sabemos que Él nos ha convocado, allí tengo que estar. Allí no puedo faltar. Como un solo hombre el pueblo de Dios tendría que reunirse. ¿Pero por qué comento todo esto? Porque predico en distintos lugares y siempre pregunto, aparte me entero. Y es una cosa normal que comenzó a suceder. He visto que con esta pandemia muchos hermanos se han quedado
en sus casas, no asisten. Pero algo también distinto que me ha impactado, que lo he visto, ¿no es cierto?, que con este tema del Zoom, que ha sido una bendición, imagínense si esta pandemia nos hubiese tomado, ¿correcto?, cuando nosotros no teníamos esta posibilidad de comunicarnos, hubiésemos quedado totalmente incomunicados. Pero gracias a Dios la pandemia, Dios la permitió, una época donde tenemos este medio de comunicación, poder vernos, poder reunirnos, pero eso fue mientras en iglesias estaban cerradas. Y vale delante de Dios poder convocarnos aquí a través del Zoom, porque estamos allí presentes para adorar a Dios. Pero cuando la puerta de la iglesia, el lugar donde habita Jehová, se abre, es nuestra responsabilidad, nuestro deber, más allá del privilegio, pero nuestro deber, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero el sábado es para adorar en su presencia, porque Él dice, aquí habitaré en su casa, pero algunos quedan cómodos en sus hogares utilizando la tecnología. Yo me pregunto a mí, pregunto a tu corazón, ¿no sabía el Señor que cerca del día de su venida existiría toda esta tecnología que hoy tenemos a nuestro alcance? Ahora la pregunta es, porque si lo sabía, ¿cuál será la razón de pedir que no dejemos de congregarnos a los que vemos que la venida está cerca? Si podríamos hacerlo, ¿no es cierto?, por Zoom cuando la iglesia está abierta. Creo que el problema está en nuestro corazón, querido amigo. Mientras que esto suceda dentro del pueblo de Dios, Él sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Te invito a poder ser un adorador conforme a su voluntad. Escucha su voz, no la mía. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y más cuando ves que aquel día se acerca. Ojalá que entendamos lo que es el privilegio de ser llamados por Dios, ¿correcto?, a una santa, sagrada convocación. 6 días el Señor nos acompaña en nuestras tareas, en nuestro hogar, en todo lo que hacemos. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el 7º día me dice, hijo, te invito a mi casa. Es una convocación sagrada, santa. Y yo le digo, Señor, no, me quedo en mi casa para estudiar, para profundizar. El sábado no es para profundizar y estudiar. Lo hacemos y es correcto. El sábado es para adorar al Creador, para presentarnos delante de Él y adorarle en espíritu y en verdad. Ojalá que el Señor pueda ayudarnos a comprender esto y piensa en esto. No es una reunión convocada por seres humanos. También tendríamos que ser responsables y no fallar. Pero, hermanos queridos, amigos queridos, es Dios el que habita la eternidad, el creador de los cielos y la tierra, el que llama a su pueblo a una santa convocación y nos dice claramente, no dejes de congregarte. Ojalá que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas para comprender esto y poder ser estos adoradores que se presentan ante el Señor, porque Él está allí, en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo.